Bueno, hoy vamos a ver hipertensión arterial y la farmacología, cómo tratamos los pacientes hipertensos. Antes, aclarar que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa y que genera muchísimo daño. No solo muerte, sino también mucho paciente secuelizado y limitado en su vida diaria. Tiene un gran impacto sobre chances de tener eventos, sobre todo eventos cardiovasculares, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular. Eso más ceguera, más enfermedad renal crónica y diálisis. Entonces es una enfermedad de vital importancia. Y es tan prevalente que el volumen de pacientes enfermos que genera es muy grande. El primer hincapié que uno tiene que hacer con la hipertensión es tratar de modificar el estilo de vida. Habitualmente fallamos en esto y damos un montón de fármacos para el control de la presión arterial y muchas veces la solución está en modificar el estilo de vida, en hacer actividad física, en comer un poco más sano, en dejar de fumar, en tener un estilo de vida más tranquilo y no tan vorágine, pero bueno, no funciona a veces, no funciona el consejo médico porque los pacientes siguen haciendo su vida, porque han trabajado o han vivido toda su vida así, y finalmente caemos en los fármacos que por supuesto que bajan la presión arterial y eso es bueno, pero tienen sus reacciones adversas. Para entender el concepto de la hipertensión y cómo manejarla, no nos olvidemos que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Sí? Entonces, a partir de acá uno puede modificar cualquiera de estos dos factores, tanto el gasto como las resistencias periféricas, y de esa manera la presión arterial debería descender. ¿Sí? Para esto, uno tiene que entender los sitios anatómicos del control de la presión arterial. Primero, el primer y más importante sitio son las arteriolas. Las arteriolas son las que van a dar la mayor resistencia al flujo de sangre y son las que van a modular la presión arterial en su mayor parte. Por otro lado, tenemos la capacitancia de la sangre, que ahí tenemos las venas y vénulas, la bomba, que es el corazón, los riñones, no solo porque determinan el volumen, valga la redundancia, de la volemia, sino que también es un órgano endocrino, porque secreta renina, angiotensina y aldosterona, secreta renina y la renina, angiotensina y aldosterona, y todas estas moléculas modulan en parte la presión arterial actuando en distintos lugares. Y por otro lado, el sistema nervioso simpático, sobre todo a través de los nervios simpáticos, ejercen un gran control de la presión arterial. Entendiendo esto, y para ir a algo más complejo, uno puede entender la presión arterial el tratamiento de la presión arterial de distintas maneras. Primero, lo primero y lo que no podemos hacer nada son con los factores genéticos. Hay factores genéticos que influyen en la presión arterial y contra esto no podemos ir, por lo menos por ahora. Factores ambientales que uno debería tratar de intentar modificar en los pacientes, pero bueno, a veces tampoco se puede. Por ejemplo, la temperatura del ambiente, por ejemplo, la exposición al ruido, la polución del aire, y esto por mencionar solo algunas cosas. A veces esto no se puede evitar. Que un paciente que trabaja todos los días en una ciudad grande, que está expuesto al ruido, al estrés, a la polución del aire, etcétera, es muy difícil controlar esos factores ambientales. Estilos de vida, acá deberíamos hacer muchísimo hincapié y muchas veces no lo hacemos y en parte el tratamiento falla porque siempre vamos a los fármacos primero y esto lo vamos viendo. Dieta, un paciente hipertenso debe consumir muy poca o nada de sal, el consumo, cuidado del alcohol, evitar o dejar de fumar, la actividad física reglada, la calidad del sueño, esto es clave. Últimamente hemos visto que muchos de los pacientes hipertensos es porque tienen un mal descanso nocturno y por supuesto el estrés, asociado muchas veces a todo esto y a esto.
el estrés es un gran factor que genera hipertensión arterial. Pero bueno, en definitiva, todos estos factores terminan yendo a moléculas. Algunas de estas moléculas disminuyen la presión arterial y otras aumentan. Por supuesto que si yo tengo mal esto, me voy a ir del lado rojo a moléculas que aumentan la presión arterial, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el más importante junto al simpático, las endotelinas, que son sustancias vasoconstrictoras. Eh, en el medio hay un sistema de regulación psicoinmuno-neuroendocrino que puede liberar sustancias tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras y el efecto quedar neutro. Y por otro lado tenemos moléculas que disminuyen la presión arterial, como el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos, la prostaciclina, la adrenomodulina. Bueno, todo esto va a jugar a favor o en contra de que la presión arterial se mueva o no. Pero fíjense a dónde termina todo este círculo que parece complejo. Frecuencia cardíaca por por cada latido, eso genera el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco sumado a la resistencia vascular es lo que determina la presión arterial. Y ahí vamos a ir viendo dónde actuamos. Para hablar de etiología o quién es el culpable de la presión arterial, en la mayoría de los casos no encontramos ningún culpable. En la mayoría de los casos la hipertensión es secundaria, la hipertensión es primaria, perdón, y eh, no hay ningún factor que uno pueda asociar a quién cause la presión arterial más que la genética, el sodio, el estilo de vida, etc. A veces tenemos mucha suerte y en menos, les diría, del 10 al 15% de hipertensión le puedo poner un agente causal. Por ejemplo, un feocromocitoma, que es un tumor que secreta noradrenalina y adrenalina. El síndrome de Cushing, enfermedades renales. Esto es bastante infrecuente en la práctica diaria. ¿Sí? Lo habitual es encontrar hipertensión arterial y no encontrar ninguna causa. Obviamente que hay una predisposición genética y los factores ambientales que ya lo vimos. ¿Cómo se clasifica? Bueno, lo óptimo es menos de 120-80 de presión. Lo normal es hasta 129 y hasta 84 de diastólica. Normal alta hasta 139 y hasta 89. Y a partir de 140-90 tengo hipertensión arterial. Grado 1, grado 2 hasta 160, hasta 180, perdón, o hasta 110 de diastólica, y grado 3 más de 180 o más de 110. Puedo también tener presión arterial sistólica elevada o hipertensión arterial sistólica cuando tengo la sistólica más de 140 y la diastólica menos de 90, y viceversa, diastólica cuando la presión arterial sistólica es normal y la presión arterial diastólica es la que está elevada. Esto es una clasificación general como para que uno tenga en la cabeza cómo se clasifica y los grados, ¿sí? Eh, a su vez, la hipertensión arterial genera consecuencias, y esta es la consecuencia más grave. ¿Mm? La hipertensión arterial puede generar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso generar consecuencias graves, y a su vez crónicamente puede hipertrofiar el corazón, y una vez que lo hipertrofió y pasa tiempo y la hipertensión no se controla, el corazón se empieza a dilatar. ¿Mm? Eso genera dos cosas: aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y aumento de la retención de sodio y agua por activación de este sistema. Aumenta la presión, aumenta el volumen circulante de agua, puede haber isquemia y eso genera edema agudo del pulmón. Hipertensión arterial está muy asociada al edema agudo del pulmón. Otra consecuencia nefasta de la hipertensión arterial es la diálisis. Pacientes habitualmente no se controlan porque la hipertensión no se siente, y muchas veces muchos pacientes pasan años, años y años con hipertensión arterial y eso los va llevando a destruir sus glomérulos y finalmente a terminar en hemodiálisis, que es una consecuencia muy mala. Otra consecuencia de la hipertensión arterial es la ceguera. Como les decía antes, afecta muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes y es tan prevalente la hipertensión que uno tiene que tratar de
de ser muy agresivo en el control de la presión arterial. ¿Mm? Fíjense, esto es lo que hace en el corazón. ¿Ah? Esto es lo normal. Esto, en teoría, tenemos todos nosotros. Un ventrículo con paredes relativamente normales, cavidades normales, aurículas y ventrículos normales. ¿Cuándo empieza a generar daño? Y cuando el corazón se pone grueso. ¿Por qué? Porque hay hipertensión acá en la aorta, que en realidad lo dan las arteriolas, ¿sí? Y al corazón le cuesta mucho expulsar la sangre, por lo tanto, como que se va entrenando y se va hipertrofiando, ¿sí? Para tratar de expulsar esa sangre. Eso genera disfunción diastólica, ¿sí? Y eso puede generar edema pulmonar, como hemos visto en la diapo anterior. A medida que pasa el tiempo y si esto no se controla, el paciente se acostumbra a tener falta de aire, se acostumbra a tener este corazón grueso y finalmente el corazón se va dilatando, la aurícula se va dilatando y el paciente acá, esta condición ya no tiene mucho retorno. ¿Mm? El paciente queda con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. Fíjense, si yo trato de bajar la presión arterial, ¿qué ocurre? ¿Mm? Si yo bajo 4 milímetros de mercurio la presión arterial, evito esta cantidad de episodios cardiovasculares. Si bajo 8 milímetros de mercurio, esta. Si bajo 12 y si bajo 16. Esto en un paciente con riesgo cardiovascular bajo. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular un poco más alto, los beneficios son, a medida que más disminuye la presión arterial, son más marcados. Paciente con riesgo vascular un poco más alto, beneficios mucho más marcados. Y los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto o extremo, fíjense, a medida que más bajo la presión, más beneficios tengo. Fíjense que si el paciente es de muy alto riesgo y bajo mucho la presión arterial, puedo evitar hasta 70 eventos en 1000 pacientes. Esto es un montón, ¿sí? Por eso, a mayor riesgo, mayor beneficio en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial. Esto se cumple tanto para presión arterial sistólica como diastólica y disminuye la muerte cardiovascular, el accidente cerebrovascular y los episodios de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay que ser súper agresivo en el control de la presión arterial. Y a término ilustrativo, tengo que saber también cuándo derivar a un paciente, porque de hipertensión arterial hay muchísimo y en general, eh, una vez que el paciente está en el consultorio de atención primaria, uno no sabe cuándo tengo que mandarlo a un especialista. Bueno, finalmente, cuando se sospecha hipertensión secundaria, porque el paciente tiene de palpa una masa o porque el paciente tiene episodios de taquicardia, cuando tengo un paciente muy joven, ¿sí? Muy joven con hipertensión severa, ahí hay que derivar. Cuando el inicio es súbito de la presión arterial o hay un agravamiento importante. Cuando la hipertensión es resistente al tratamiento, y se dice hipertensión resistente cuando es refractaria al tratamiento con 3 o más fármacos y cuando uno de esos fármacos es un diurético. Si hay una emergencia hipertensiva o si tengo daño de órgano blanco, que puede ser daño en el riñón, en la vista, un infarto, edema agudo de pulmón, una ACV, etc. Volviendo a los sitios anatómicos del control de la presión arterial, uno puede controlarlo con distintos fármacos. Por ejemplo, dilatando las arteriolas de resistencias. ¿Con qué? Con alfa bloqueantes, con calcio antagonistas o vasodilatadores directos, bloqueando o alterando la salida, la bomba, con beta bloqueantes, antagonizando el sistema nervioso central y a los nervios simpáticos con agonistas alfa 2, alterando el volumen a nivel de los riñones con diuréticos o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, inhibiendo la acción de la angiotensina 2 con inhibidores de la enzima de conversión o con antagonistas de los receptores de angiotensina, o antagonizando los efectos de la aldosterona con los antagonistas de los mineralocorticoides. Estos son los targets de tratamiento en hipertensión alta.
¿Cuáles son? Bueno, los alfa bloqueantes, tenemos prazosina, terazocina y otros más. Calcio antagonistas como la nifedipina o la amlodipina. Vasodilatadores directos, minoxidil, diazóxido, hidralazina y nitroprusiato. Antagonistas de los mineralocorticoides como la espironolactona y la eplerenona. Los agonistas alfa-2 de acción central, clonidina y alfa-metildopa. Beta bloqueantes como el metoprolol, el carvedilol y el labetalol. Los diuréticos que podemos usar, diuréticos de asa como la furosemida, que en general para la hipertensión no es tan importante la furosemida, pero sí las tiacidas, como la hidroclorotiazida, la clortalidona y otros diuréticos tiacídicos. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, famosamente llamados gliflosinas, como la DAPA, la EMPA o la canagliflosina, y los IECA, como el enalapril, ramipril o lisinopril, o los ARA, como el losartán, candesartán, telmisartán, entre otros. El control de la presión arterial se debería manejar sobre todo con este tridente de arriba: tiazidas, IECA-ARA y bloqueantes de los canales de calcio. Beta bloqueante se reserva para aquellos pacientes que en general no responden, ¿sí? Y por otro lado tengo drogas de segunda línea, como son los antagonistas de la aldosterona, diuréticos de asa, como hemos visto recién, bloqueantes alfa, los agonistas alfa-2, los vasodilatadores directos. Hay un pequeño espacio para sacubitril y las gliflozaminas. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la presión arterial desciende? Bueno, hay varios. Eh, Entre ellos, por ejemplo, los diuréticos disminuyen el sodio corporal total, disminuyen por lo tanto el volumen de sangre, y además hay otros mecanismos que todavía desconocemos por los cuales los diuréticos, distintos grupos de diuréticos, disminuyen la presión arterial. Los agentes simpaticolíticos apagan el sistema nervioso simpático y por lo tanto disminuyen la resistencia vascular periférica, disminuyen la función cardíaca y por lo tanto eso genera una disminución de la presión arterial y además aumentan la acumulación venosa en los vasos de capacitancia de la volemia. Por lo tanto, eso genera mayor disminución del gasto cardíaco y por lo tanto eso podría disminuir la presión arterial. Los vasodilatadores directos, por supuesto que relajan el músculo isovascular y disminuyen las resistencias vasculares sistémicas. Y por ejemplo, los que bloquean la acción de la angiotensina, como el IECA, disminuyen la resistencia y además disminuyen parcialmente el volumen de sangre circulante. Vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ah? Acuérdense que el riñón genera renina por distintos estímulos, sea ensado de cloro o estímulo beta. Eso hace que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1. La angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por la enzima de conversión. La angiotensina 2 ejerce efectos sobre receptores AT2 y AT1. Los receptores AT1 son receptores, por así llamarlos, malos, que producen vasoconstricción, fibrosis, proliferación, inflamación y estrés oxidativo, mientras que los AT2 los podríamos considerar buenos y producen vasodilatación, efectos antifibróticos, efectos antiinflamatorios, disminuyen el estrés oxidativo y son antiproliferativos. Por lo tanto, los AT1 y los AT2 tienen efectos antagónicos. Los receptores que predominan son los AT1, son los más universalmente diseminados en todo nuestro organismo y en general esto que decimos que es un efecto malo es un efecto de, ante una situación complicada como puede ser una pérdida masiva de sangre, deshidratación, etc. Por supuesto que nuestro organismo es sabio y va a intentar guardar agua, guardar sodio, etc. a expensas de estos receptores, ¿sí? Además, los receptores AT1 generan aldosterona, y la aldosterona también tiene todos estos efectos, además de los efectos a nivel renal, que sabemos que guarda sodio, ¿sí? El Avisquiren es un fármaco que inhibe la renina, que no ha demostrado demasiada eficacia en el tratamiento de la hipertensión arterial, por lo tanto se los menciono y que quede esa mención ahí nada más. Los IECA inhiben la enzima de conversión y por lo tanto inhiben todos estos efectos
¿sí? Que son muy importantes, han demostrado grandes reducciones de eventos, no solo en hipertensión arterial, sino también en insuficiencia cardíaca y en infarto del miocardio. Los ARA son los antagonistas de los receptores. Hay un beneficio teórico que no está nunca llevado a la práctica, que si yo antagonizo este receptor AT1, dejo libre el receptor AT2 para que la angiotensina ejerza efectos buenos. Sin embargo, cuando uno compara un IECA con una ARA, los efectos son muy similares, salvo alguna reacción adversa particular, los efectos son similares. Y por último, la espironolactona o eplerenona, que antagoniza la aldosterona y antagoniza también en parte estos efectos. Esto es lo que uno puede hacer para bloquear al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo puedo bloquear con inhibidores de la ECA, con ARA o antagonistas del receptor de angiotensina 2, subtipo 1, los inhibidores directos de la renina, que hemos visto que no funcionan, y los antagonistas de la aldosterona. Como les había mencionado, el receptor AT1 actúa a través de una proteína GQ y GI, produciendo vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis, nefropatía, etc. Otro receptor importante es el AT2, que ejerce efectos contrarios, y sobre todo por aumento de la liberación de óxido nítrico. Y existen receptores distintos. Por ejemplo, hay un receptor llamado MAS, que también tiene efectos buenos. ¿Por qué? Porque disminuyen la liberación de factores proinflamatorios, por ejemplo, el NF-kappa beta, aumentan la liberación de óxido nítrico y producen todos estos efectos que uno quisiera conservar. ¿Qué efectos me produce este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Bueno, a nivel vascular producen vasoconstricción y estimulan el sistema nervioso simpático, por lo tanto, esto es algo que genera hipertensión. A nivel cardíaco, aumenta la poscarga, aumenta la matriz extracelular, generan hipertrofia, remodelado y fibrosis. Por lo tanto, a largo plazo, mantener el sistema renina, angiotensina, aldosterona funcionando en el corazón es muy malo. A nivel renal, produce vasoconstricción, aumento de la secreción de aldosterona y, por supuesto, retención de sodio y de agua. Todo esto es pésimo. Los IECA son estos, se los presento: enalapril, lisinopril, ramipril, osinopril, captopril, etc. La mayoría de estos son profármacos. ¿Qué quiere decir? Que se activan en el hígado a su forma activa. Por ejemplo, el enalapril, el fármaco activo del enalapril se llama enalaprilato y necesita activación hepática. Por lo tanto, cuando yo lo tengo que dar por vía intravenosa, debo dar enalaprilato y no enalapril, ¿sí? Los ARA, o antagonistas de los receptores de angiotensina, son el losartán, el candesartán, telmisartán, etc. Hemos dicho que si el sistema renina, angiotensina, aldosterona genera todo esto, cuando uno utiliza fármacos que antagonizan ese sistema, voy a producir inhibición de esa vasoconstricción y por lo tanto vasodilatación, voy a disminuir ese estímulo simpático, voy a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y eso tiene efectos beneficiosos no solo en hipertensión arterial, sino en insuficiencia cardíaca. Por supuesto que disminuir la matriz extracelular me aporta beneficios. ¿Por qué? Porque si disminuyo la fibrosis, por ejemplo, me es muy útil para tratar un infarto de miocardio, cuya fibrosis depende muchísimo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disminuye la hipertrofia y el remodelado. Por supuesto que a nivel renal son vasodilatadores, disminuyen la secreción de aldosterona y disminuyen la secreción de sodio y agua. Todos estos son efectos beneficiosos de ambos tipos de fármacos. ¿Para qué uso IECA o ARA? Bueno, en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca, como les decía antes, en infarto de miocardio, prevención de la nefropatía y de la albuminuria, prevención de la retinopatía y para evitar eventos cardiovasculares. Fíjense la cantidad de usos y los beneficios son enormes, ¿sí? Reacciones adversas de estos fármacos. Bueno, producen tos, producen hipotensión arterial,
aumentan el potasio porque la aldosterona está inhibida y la aldosterona habitualmente genera eliminación de potasio. Pueden producir angioedema o alergias porque se bloquean las bradicininas, el metabolismo, perdón, de las bradicininas. Pueden producir en parte insuficiencia renal y está totalmente contraindicado en la embarazada la utilización de IECA o ARA. ¿Por qué producen muchos de los efectos renales? Acuérdense que tenemos la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Y el riñón funciona porque hay presión de filtrado. ¿Qué pasa? Los receptores de angiotensina 2 están en la arteriola eferente y cuando uno genera inhibición de esos receptores, esta arteriola eferente, que está acá, se dilata y la presión de filtrado cae. Por eso pueden producir en algunos pacientes donde la llegada de sangre está en parte comprometida, puede producir insuficiencia renal, un IECA o un ARA. Pero a su vez, ese mecanismo que disminuye la presión intraglomerular es el efecto beneficioso que tengo, por ejemplo, para los pacientes para evitar la albuminuria o para evitar la nefropatía. ¿Sí? Por lo tanto, es un efecto que si la llegada de sangre es buena, es beneficioso. Si hay alguna alteración acá en la arteria aferente, por ejemplo, estenosis de las arterias renales, uso de altas dosis de antiinflamatorios que generan vasoconstricción a este nivel, esos pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o uso crónico de altas dosis de AINES van a hacer caer mucho la presión acá y eso va a generar insuficiencia renal. Contraindicado los IECA en el embarazo, en hiperpotasemia y por eso en estenosis bilateral de las arterias renales. Esta primera parte la dejamos acá y va a haber una segunda parte de hipertensión arterial.